Esta semana en NBA en Acción repasaremos las finales de conferencia en las que los Knicks están a un paso de eliminar a los Pacers. Mientras los Spurs esperan rival tras dominar claramente en el oeste. Además, el jugador de los Knicks, Latrell Sprewell, será el protagonista de la sección Holding Court y veremos las mejores canastas sobre la bocina de la temporada. Comenzamos la acción esta semana con la final de la conferencia este que enfrenta a New York Knicks e Indiana Pacers. Cuando los Knicks llegaron a su cancha para disputar el tercer partido de la serie, se encontraron sin una de sus estrellas, Patrick Ewing. Aunque el pívot ha jugado gran parte de la temporada lesionado, su talón de Aquiles no ha resistido y no le permitirá jugar lo que resta de temporada. To continue on and play well and really honor what he did by getting us this far. We're going to try to take another step and win this series. De este modo, la presión recaía en los jóvenes del equipo como Marcus Camby, que no ha defraudado ante el reto que se le presentaba. Houston on the drive, down low, nice pass to Camby, who stuffs and a foul. Camby finalizó el encuentro con 21 puntos y 11 rebotes. Fue el gran dominador del juego interior. Marcus Camby, man, has he been active. We knew coming in, we were without our leader, so everyone took it among themselves just to pick up their level of play. También estuvo a gran nivel Larry Johnson, que además de acertar dentro de la zona, mantuvo un gran acierto en los lanzamientos lejanos. Johnson anotó 26 puntos desde cualquier lugar de la cancha. Johnson, for three. Larry Bird y los Pacers confiaron entonces en Rick Smith. Gracias a sus 15 puntos durante el segundo cuarto, proporcionó a su equipo una ventaja de 5 al descanso. He got another one, he's still on fire. En el segundo tiempo, Camby continuó rayando a gran nivel, y los Knicks aumentaron la agresividad tanto fuera como dentro de la zona, para obtener una ventaja de 4 puntos en el último cuarto. Pero Smith y los Pacers volvieron a reaccionar y dieron la vuelta al marcador. Se fueron de 8 puntos. If the Pacers can continue with this surge, I think it takes everything out of the Knicks. Jeff Van Gundy y los Knicks necesitaban una agónica remontada. Con 11 segundos por jugar y 3 puntos abajo, confiaron en la buena racha de Larry Johnson para protagonizar unos segundos heroicos. Lo que llegó después fue uno de los grandes momentos de la historia de la NBA. That was a miracle. That shot was incredible, and that's like probably the biggest shot that I've ever been involved with. Todavía faltaba culminar la hazaña. Johnson tenía que anotar un tiro libre. New York by 1. Con uno abajo, Larry Bird y los Pacers tenían aún una oportunidad de lograr la victoria. Jackson triple team, tied up, got a shot up, it's no good. New York wins. Shot like that can definitely take a lot of steam out of your team, but we came here to get one, and we have a shot of doing that on Monday. En el cuarto partido, Latrell Sprewell se unió a Larry Johnson en el quinteto inicial, mientras los Pacers intentaban reaccionar después de una dura derrota. We're a team that's built on character, that's been there and done that. You can't throw a situation at us that we can't respond to, and we feel real good about ourselves. El pívot Rick Smith complicó un poco más la cosa para los Pacers tras cargarse muy pronto de faltas personales. Los Knicks intentaron tomar ventaja con la ausencia del holandés. Nueva York aprovechó las pérdidas de balón de Indiana con el acierto de Latrell Sprewell en ataque. Pero los Pacers volvieron a meterse en el partido gracias a la aportación de los reservas Jalen Rose. Indiana tomó el control del partido superando en todas las facetas a los Knicks. New York tenía una desventaja de 13 puntos. Los Pacers mantuvieron la ventaja gracias a los 12 puntos que consiguió Reggie Miller en la segunda parte, después de no haber anotado en los 2 primeros cuartos. Los Knicks, por su parte, no tenían su noche en el lanzamiento y lo pagaron ante Indiana. Pacers have a 3-on-2. Mullen for 3. Boom, baby, way out on the left side. Chris Mullin estuvo brillante e hizo puntos con facilidad. Mullen, soft touch, Mullen, 18 points.
A pesar de sus problemas con las faltas, Rick se hizo notar cuando los Pacers tomaron una ventaja de 9 puntos después de 3 cuartos. Los Knicks de nuevo se metieron en el partido gracias a la aportación de Marcus Camby. Camby finalizó el partido con 18 puntos y contribuyó a reducir la diferencia hasta los 7, pero no fue suficiente para dar la vuelta al partido. Jalen Rose con 19 puntos fue líder de anotación de Indiana. I told myself, regardless of what happened tonight, I was going to come out and be aggressive and give myself an opportunity to help the team to win. Los Pacers vencieron finalmente el partido por 12 puntos. Con esta victoria, Indiana dejaba la serie empatada a 2 encuentros. They came out and they just executed better than we did and played with better intensity, and it showed. We needed this game. We didn't want to go back to Indiana with a 3-1 deficit, knowing that we would be facing an elimination game in here on Friday. All the way to the hoop, reverse layup is in. Volvemos a la acción con la final de la Conferencia Oeste, empezando con el tercer partido disputado entre los Spurs y los Trail Blazers. A pesar de estar 2-0 por debajo, los Blazers y sus seguidores no habían perdido la esperanza. Blazers are winning. Yep. Big time. No doubt about it. Pero Portland tenía previamente que enfriar a los inspirados Spurs en el intento de alcanzar la final de la NBA. This team is getting awfully good at closing teams out, so we're playing very well on the road, which is a good sign for a team that wants to close out a series. Los Blazers jugando en casa querían demostrar que no iban a caer fácil, y lo hacían a través de la magnífica exhibición de Rasheed Wallace en los primeros minutos. Con la desesperación de recuperar opciones en la eliminatoria, Portland consiguió mantener las esperanzas durante la primera mitad. Pero los Spurs respondieron al reto con un parcial favorable de 16-0, gracias a la magnífica racha en el tiro de Jaren Jackson, que logró 6 triples, y Steve Kerr, que colaboró decisivamente desde el banquillo. Aunque los Blazers de Mike Dunleavy pasaban por problemas en ataque, descubrieron de nuevo la muñeca caliente de Wallace, que logró rebajar la desventaja a 2 puntos. Pero los Spurs, liderados por David Robinson, que finalizó el partido con 15 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 7 tapones, supieron jugar mejor los instantes decisivos. Avery Johnson también hizo un gran partido y San Antonio abría una brecha amplísima en la eliminatoria. Portland se quedó en 63 puntos, la peor marca de su historia en los playoffs, mientras que los Spurs se ponían 3-0, con su 9ª victoria consecutiva en los playoffs. One thing that we knew was that San Antonio is a team that will never beat themselves. They proved that in the first 2 games, and tonight they came in very focused and ready to play. This was big because it puts a lot of pressure on them. But at the same time, it keeps us on our toes because you don't want to give a team any life. So it's going to be a challenge for us coming into game 4 to see how we're going to respond. Part of a champion, baby. 5 more to go. 5 more to go, baby. En el cuarto partido, los Spurs querían sentenciar la serie y alcanzar su primera final de la NBA.
Pero los Trail Blazers, que nunca habían dejado su casillero de victorias a cero en una eliminatoria al mejor de 7 partidos, empezaron el encuentro anotando los 6 primeros puntos. Pero San Antonio remontó gracias al almirante David Robinson, que acabó el partido con 20 puntos. Tampoco defraudó el otro pívot estrella, Tim Duncan. El jugador de segundo año de San Antonio fue la pesadilla de la defensa de Portland. Back to Ellie, back into Duncan. Duncan around Grant to the hoop for the dunk. Duncan low right, jumps the hook up and in, and San Antonio has taken the lead. Por lo tanto, los Spurs fueron aumentando progresivamente su ventaja, causando un nuevo éxito en Portland. All the way to the hoop and lays it in. Repost Duncan double. Cross court it goes Kerr, and here comes a Steve 3 and a bang. El base Avery Johnson continúa a un gran nivel, le hizo 15 puntos y 6 asistencias. Con el ataque de los Spurs anotando desde cualquier punto de la pista, San Antonio era imparable. Gets a pass into Duncan, low left against Jermaine O'Neal, back to Ellie. Ellie takes up slack, shoots the runner, banked it good from the left baseline. El partido y la serie se le escapaba a los Trail Blazers. Sus sueños de título se evaporaron gracias al impactante nivel de los Spurs. Baseline 3, bang! Sean Elliott with the baseline 3. Portland no quería bajar los brazos. Estando 12 puntos por debajo en el tercer cuarto, los Blazers respondieron con un parcial de 14-4, intentando mantener sus esperanzas aún vivas. Y entonces apareció Damon Stoudamire. They made a really nice run at us to take the lead. They had a 1-point lead, and we know that no matter what adversity we face, we're going to be able to withstand it. Los Spurs volvieron a ponerse por delante y lograron imponerse de nuevo por 4-0, como habían hecho en la semifinal de conferencia ante los Lakers. Los Spurs están en la final de la NBA. Tim Duncan, the alley-oop lob, and the Blazers can wait no longer. It's an 8-0 run for the Spurs and a timeout for Portland. My hat's off to them. You know, they're the Western Conference champion. They deserve it, and I think they've got a great chance to go all the way. I got a team with me that is I'm just very proud of. I think we have grown up a lot, and I think we're even going to get better as the finals go on. We got our sights set on the next goal. Con esa victoria A través de la página web de la NBA recordamos los últimos galardones de la temporada 98-99. Por segunda vez en su carrera, Karl Malone de los Utah Jazz ha sido elegido el mejor jugador de la temporada. Es el 9º jugador en la historia de la liga que gana este premio 2 veces. I think the only legacy I want to leave as an NBA player that every single night, no matter what, I suited up and I left it all out on the court. Y eso es lo que precisamente ha hecho esta temporada. El cartero promedió 24 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias por partido. It's 9 other players that won double MVP award. I don't feel like I'm the most talented that ever played this position or that ever played the game of basketball at all. What I've always tried to do is work hard. Pero aún hay más trofeos para Karl Malone. Malone ha sido el más votado para formar parte del quinteto ideal de la temporada. Es la 11ª ocasión en la que el cartero es elegido en el equipo ideal de la liga, más veces que cualquier otro jugador de la historia de la NBA. Junto a él estará en el mejor quinteto Tim Duncan de los Spurs, muy destacado en las clasificaciones de puntos y rebotes. En 2 años en la liga, Duncan ya tiene 2 presencias en este equipo. Allen Iverson de Filadelfia también forma parte del equipo ideal de la temporada. Iverson ha sido el máximo anotador de la temporada y ha tenido el honor de ser elegido por primera vez en el equipo igual que Alonzo Mourning. El pívot de Miami ha sido el líder en tapones y también el jugador defensivo del año. Completa el quinteto ideal de la liga el base de Phoenix Suns, Jason Kidd. Kidd ha sido el mejor pasador de la temporada, promediando 11 asistencias por partido.
El año que viene habrá un nuevo entrenador en la NBA. El exjugador Doc Rivers ha sido contratado como nuevo técnico de los Orlando Magic. This is what I want to be. This is what I want to do. And who cares about the risk? Llega la pregunta de la semana. Arnaud Bernard, desde París, pregunta cuántos triples ha logrado Reggie Miller a lo largo de su carrera. Miller es el máximo anotador de triples de la historia de la NBA. Antes de disputar el quinto partido de la final de la Conferencia Este contra los Knicks, Miller acumulaba 1.705 triples. Que los Knicks llegan después de 5 años tras vencer a los Pacers, mientras que los Spurs llegan por primera vez a una final. Avery Johnson será el protagonista de nuestra sección Holding Court y terminaremos con las 10 mejores asistencias de la temporada. Comenzamos la acción con la final de la Conferencia Este entre los Pacers y los Knicks. En el quinto encuentro en Indiana, los Knicks se encontraban a tan solo 2 victorias de alcanzar la tan ansiada final de la NBA. You know, here we are 2-2, and we've got a 3-game series against, you know, what I consider the best team there is left, and glad to take our chances in that setting. Incluso pensando que ellos eran los claros favoritos para llevarse la serie, Reggie Miller y los Pacers tenían una dura batalla en sus manos. You know, we got to win. We just got to win tonight, and you know that puts a little more pressure on them, but it's still not over. It's whoever wins 4 games. Y espoleados por el veterano base Mark Jackson, los Pacers comenzaron muy inspirados en el primer cuarto. He beat him baseline and took it in for 2. Way to go, Jack, baby! Jackson with a long one. Boom, baby! Jack got him from the parking lot that time. Pero los Knicks respondieron con un parcial de 10-0 a su favor, encendido por una agresiva jugada de Latrell Sprewell, quien era titular por segundo partido consecutivo. Pero los hombres de Larry Bird volvieron a tomar la delantera en el marcador, y Miller y sus Pacers terminaron el primer cuarto con 14 puntos de ventaja en el marcador. Jeff Van Gundy trató de remontar buscando algunas respuestas, y los Knicks realizaron una rápida remontada. Y los Knicks encontraron el buen camino, gracias a un inspirado Marcus Camby desde el banquillo. Los Knicks remontaron hasta igualar el partido en el descanso, liderados por Camby, que terminó el encuentro con 21 puntos, 13 rebotes y 6 tapones. Rebounded Camby, pull-up jumper, it's good, and the foul! The Camby man! Well, it didn't start off the way we wanted to after being down 14 in the first quarter, but we just kept fighting and hanging around. Pero en el tercer cuarto, Jalen Rose y los Pacers remontaron de nuevo, intentando llevar el control del partido hasta su fase decisiva. A beautiful spin move. 6 puntos arriba en el último cuarto, Indiana tenía el momento hasta que Camby dio una nueva muestra de su calidad. Con el quinto partido en el alero, Camby metió a su equipo de nuevo en el encuentro. Block, but a follow-up jab by Camby. That's an unbelievable Put him in the game. Con el mejor partido de la serie de Reggie Miller, 30 puntos, los Pacers no se amilanaban y llegaron a estar a 4 puntos arriba en el último cuarto. Con New York un punto abajo, Larry Johnson anotó 2 triples para devolver a los Knicks la ventaja del marcador, que ya nunca dejaron. You know, it's very disappointing. You know, we felt we got out the gates very well, but got to give New York credit. They responded, they hung in there, they hit shots, and they played well. This is the way this team has gotten to this point, you know, by fighting through large leads and comebacks, you know, and that's how you win games, and that's how you get to this point. En el sexto encuentro, los Knicks estaban en disposición de terminar con la eliminatoria en el Madison Square Garden, pero las primeras ventajas fueron para Indiana. Rick Smits, baseline jumper. It looks like Indiana is intent on going to Smits here early. Los Knicks estaban descentrados con un porcentaje de 1 de 14 en tiros de campo desde el comienzo del encuentro, y por cada oportunidad que desperdiciaban, Indiana hacía lo contrario. Reggie Miller with a run out.
Los Pacers vencían por 13-4 con la impresión de que estaban controlando el partido, pero los Knicks no tardarían mucho en romper su mala racha ofensiva. A lead for Sprewell, beats his man to drive and hit. Now Houston to the head of the foul circle, down to 5 seconds. Houston beats Miller off the dribble and drive, he hits and a foul. Larry Bird veía como la cómoda ventaja de los Pacers desaparecía rápidamente, con un Larry Johnson cogiendo el toro por los cuernos. Johnson looking, Johnson smiling as he puts on the floor. Shot clock at 1, he turns the jumper, good! At the 24-second buzzer. Pero Indiana se mantenía cerca en el marcador. Nice pass underneath to Antonio Davis, who spins and stuffs. Con Patrick Ewing lesionado, los Knicks sufrieron otra baja con la lesión de Larry Johnson, con un esguince en su rodilla. This is a major blow to the New York Knicks. Larry's been our emotional leader all year, our vocal leader, and our spirit has to stay up. That's why Larry would want it. Con una ventaja de 6 puntos en el marcador, los Knicks saltaron fríos a la cancha en la segunda parte y Mark Jackson supo bien aprovechar el momento. Jackson anotó 6 puntos rápidamente, además de asistir a Reggie Miller para completar un parcial de 11-0. Indiana adquirió 5 puntos de ventaja, con los Knicks buscando cómo darle un vuelco a la situación y encontrando a un Alan Houston imparable en el tercer cuarto. Y los Knicks en el tercer cuarto recuperaron el pulso del encuentro. Marcus Camby dio el oxígeno que los de la Gran Manzana necesitaban, mientras que Chris Childs seguía anotando sus seguros tiros. Y Alan Houston se fue hasta los 32 puntos a terminar el partido. Por el contrario, Reggie Miller tan solo anotó 3 de sus 18 tiros de campo. En la recta final, Nueva York hizo todas las grandes jugadas que necesitaba para mantener su ventaja. Los Knicks se convirtieron en el primer equipo en llegar a la final, siendo el octavo equipo de una conferencia, tras derrotar a los Pacers en 6 partidos. We've accomplished something, but not everything yet. We still have 4 more games to win before it becomes the ultimate. Con su victoria sobre Indiana, los New York Knicks llegaban a la final de la NBA, su primera vez desde 1994. Se tendrán que medir a los San Antonio Spurs, quienes tienen ventaja de campo, además de haber tenido el mejor récord de la liga. Tiempo para los Hot Shots, donde el mejor momento será para la actuación estelar de la semana. Los Knicks doblegaron a los Pacers en el sexto partido, gracias a los 32 puntos de Alan Houston. He was huge. He was getting the shots down. They did a good job of getting them open. And when he got looks, he nailed them. You have to give him credit. Without his production, I think, they don't have a great opportunity to win today's game. Con Patrick Ewing lesionado y Larry Johnson fuera del partido, Houston asumió la responsabilidad. It kind of got my spirits down initially when L got hurt. I just wanted to do what I could do the whole game, because if you think about those things, you kind of put more pressure on yourself. Con la oportunidad de llevar a los Knicks a la final, Alan Houston hizo uno de los mejores encuentros de su carrera. Él llevó el peso de su equipo en ataque, además de anotar algunas grandes canastas al término del primer y segundo cuarto. Score it, and he's fouled. Houston to the front court, checks the clock. They're on their feet at the guard. As Houston moves to the head of the circle, he pulls the jumper. Yes! 3 seconds left. I think getting going early helped me. And, when I had a good first half, I knew I wasn't going to stop. Y Alan continuó haciendo lo mismo en la segunda parte, anotando contra Reggie Miller. Los Knicks le buscaban en ataque para anotar, y él respondía a sus compañeros con grandes canastas. They need offense right now, and Alan Houston is going to start finding his way in this ballgame. Childs to Houston, over Miller, got it. Y ya en el último cuarto, Alan Houston culminó su buen trabajo durante todo el partido.
mean, he played. You know, he shot the ball extremely well. I mean, he scored 32 points in a low-scoring game. That's pretty good. You know, every shot he was putting up, it was nothing but net. He really looked good tonight and played with a lot of confidence. And he didn't have that type of game. I don't know if we'd be here today. En el sexto encuentro de la final de la Conferencia Este, Alan Houston anotó 12 de sus 17 tiros de campo y lideró a los Knicks en su victoria. Volvemos a la acción con la previa de las finales de esta temporada entre los Knicks y los San Antonio Spurs. A la final de este año llegan dos equipos que han tenido que pasar por dos caminos bien diferentes. Los Spurs tuvieron el mejor récord de esta temporada, mientras que los Knicks han sido el primer equipo en llegar a la final habiéndose clasificado para los playoffs en octavo lugar. We got our sights set on the next goal. We're obviously excited about what we accomplished, but the ultimate goal is still something that we haven't reached at this point. So we're excited about what we did, but we got one more series to try to get through. Los dos equipos han tenido dramáticos momentos en los playoffs. Alan Houston anotó en la canasta de la victoria frente a Miami en la primera ronda. Los Knicks sellaron su pase a las series finales gracias a una increíble jugada de 4 puntos de Larry Johnson. Johnson is three-point territory, but guarded tightly. Johnson cuts left, now fires a three. It is good, and he's fouled. It counts, and he is fouled. El peor momento de los Spurs fue en el segundo encuentro de la final de la Conferencia Oeste contra Portland, hasta que Sean Elliott anotó el triple. Fires a off-balance three. Bang! Sean Elliott, an off-balance three is good, and the Spurs lead by 1.